esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. La Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos AC presenta Un mensaje de vida. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos al programa radiofónico Un mensaje de vida de la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, Asociación Civil, que se transmite en vivo los días lunes de 7 a 8 y sábado de 8 a 9 de la noche a través de esta su estación Radio Vida. XHCSBO en el 105.1 de su frecuencia modulada, y decirle que estamos ubicados aquí en la calle Tamarindos número 2A del segundo sector del Fideicomiso Lázaro Cárdenas de este bello puerto industrial situado en las hermosas costas michoacanas. Bien, agradecerle por su compañía, y su preferencia en este interesante programa. Mi nombre, ya lo saben, es Gabriel y soy un enfermo de alcoholismo. En la conducción, otro de mis compañeros a quien le doy la bienvenida. Buenas noches a todas las personas que nos escuchan a través de Radio Vida. Saludos, yo me llamo Arturo, también soy miembro de la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Bienvenido, Arturo, y decirle a usted que puede llamarnos aquí a cabina al teléfono 753-53-717-01. Si desea mandarnos algún mensaje de WhatsApp, no lo haga llegar a través del 753-100-77-54. También comentarle que estamos en las redes sociales. En Facebook estamos como Radio Vida LZC, en internet como www.radiovida1051.com, y en el skill de Alexa estamos como Radio Vida 105.1 FM. Bien, pues no hacemos otra cosa en este programa más de que agradecer a este importante medio de comunicación por el espacio que nos permite para realizar este programa, que tiene como principal objetivo el ofrecer ayuda a las personas que por el consumo de alcohol empiezan a enfrentar algunos serios problemas. Así que gracias a Radio Vida por permitirnos estar el día de hoy aquí. Voy a pedirle a mi compañero si nos hace favor de leernos nuestro preámbulo. Claro que sí, dice Alcohólicos Anónimos es una comunidad de personas que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos no se pagan derechos de admisión ni cuotas, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Alcohólicos Anónimos no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. Bien, pues muchas gracias. Enviamos saludos a toda nuestra audiencia que está ahí pendiente de este programa y sobre todo pendiente de esta estación Radio Vida por toda la programación que tiene, bastantes muy buenos programas que nos ayudan a nutrirnos espiritualmente, pero también nos ayudan a entender muchas cosas. La comunicación es muy buena. Bien, saludar a nuestros compañeros allá en el Cerezo El Bordonal, ya que siempre están por ahí pendientes de este programa, a José Chávez, a José Luis, por ahí el Chilango,
gracias a todos ellos por estar sintonizando Radio Vida. En todo el Cerezo, de todos los grupos que existen allí, que son 3 grupos que son de hombres varoniles y uno femenil. A todos ellos nuestro agradecimiento y nuestra felicitación por estar dentro de la comunidad de Alcohólicos Anónimos. También enviar un saludo hasta Uruapan, a donde nos escucha la familia Villaluna y la familia Jiménez, también hasta Puebla, donde también la familia Oropesa Jiménez nos está escuchando. Bien, pues aquí a los compañeros que están en el transporte público, taxistas, gracias a todos ellos por escuchar Radio Vida, por estar en este programa de Un Mensaje de Vida. También ahí para los del transporte público de las rutas de combis, a todas ellas, gracias y felicitaciones por escuchar este programa. Por ahí para la ruta 2, en especial nos piden un saludo para el caballo, híjole, para la chimoltruje. Es que esos nombrecitos que tienen allí son muy bonitos, que para el diablo, que la cucha, y bueno, ya cuando les quieren hablar por su nombre ya ni siquiera saben cómo se llaman. Pero bueno, gracias a todos ellos por estar en sintonía. Y bueno, pues nos vamos derecho al tema el día de hoy. Arturo, ese tema de la séptima tradición, en donde algunos le decían la dolorosa, no sabíamos, yo al menos cuando llegué no sabía por qué le decían la dolorosa, pero después me empecé a dar cuenta cuando me pasaron la canasta por enfrente y no le quería poner una moneda. Dije, bueno, con razón se llama la dolorosa, porque duele meter la mano y sacar una moneda, y cuando andábamos alcoholizados no nos dolía gastar, no nada más lo nuestro, lo de nuestra familia. Así que esa séptima tradición, le prometemos que este tema va a estar bastante bueno. Y bueno, comenzamos con mi compañero, que es muy bueno para explicarnos parte de este tema. Adelante, Arturo. Bueno, pues iniciamos aclarando que efectivamente la séptima es conocida como la dolorosa, pero no por lo que mencionaste. Es por otra cuestión que ahorita vamos a ver. De hecho, a lo que Bill se refiere es que de nuestras 12 tradiciones, ninguna tuvo un parto tan doloroso como la séptima tradición. Se refiere al origen, al nacimiento. Ajá. Así que el día de hoy, pues vamos a abordar básicamente la independencia financiera de Alcohólicos Anónimos. Es decir, por qué al final de cuentas terminamos automanteniéndonos, autososteniéndonos como comunidad, y evitamos precisamente los peligros de manejar grandes sumas de dinero. La séptima tradición dice que todo grupo de Alcohólicos Anónimos debe mantenerse completamente a sí mismo, negándose a recibir contribuciones de fuentes ajenas o de fuera a Alcohólicos Anónimos. Así está establecido. Pero para llegar a este principio, pues se tuvo que igualmente pasar por algunas experiencias también muy fuertes, muy dolorosas. Aquí nuestro cofundador comienza pues el tema de la séptima tradición. Vamos a darle una breve lectura nada más aquí. Dice: hablemos ahora acerca del dinero y de la actitud de Alcohólicos Anónimos hacia dicho asunto. Dice: la riqueza ha arruinado hombres y países. ¿Podría arruinarnos a nosotros también? Especialmente en América, el dinero ha sido un símbolo de prestigio, poder y comodidad. El dinero puede hacer mucho bien, aunque prácticamente no existe mal que no pueda acarrear. ¿Debería nuestra espiritualidad en Alcohólicos Anónimos mezclarse con el dinero? O, por otro lado, si tuviéramos mucho dinero, ¿sería mejor para llevar a cabo grandes obras? Ese fue el antiguo dilema y la tentación que tuvimos que afrontar. Es decir, en los primeros tiempos existía ese dilema. Ok, ¿vamos a manejar grandes sumas de dinero o no manejamos nada?
Tú sabes que en todas las sociedades y en todas las comunidades básicamente siempre hay bloques conservadores y hay bloques radicales o liberales. Bueno, en Alcohólicos Anónimos, desde los primeros tiempos hasta el día de hoy, también seguimos existiendo los conservadores y los liberales, ¿no? Es decir, los que tratamos de aferrarnos a lo que dice el principio, y hay otros que dicen que deberían ser modificados, ¿no? Para, evidentemente, con buena intención. Bueno, los conservadores de ese tiempo decían que en realidad, básicamente, Alcohólicos Anónimos no necesitaba de dinero. Es decir, decían, bueno, el trabajo de AA, la transmisión del mensaje, dice, se enfoca en trabajar directamente con otro alcohólico. Es decir, no hay gasto. No implica realmente ningún esfuerzo, ningún gasto. Entonces el trabajo es así, de cara a cara, y entonces hay que evitarnos esos líos de tener, por ejemplo, de tener oficinas. Decían ellos, ¿para qué queremos literatura? Y peor, ¿para qué queremos una oficina central? No hay necesidad de eso. Mantengámoslo simple, decían ellos. Pero por otro lado estaba el contingente o el bloque opositor a ellos. Los liberales. Los liberales, los radicales, decían ellos que sí se ocupaban grandes sumas de dinero. ¿Por qué? Porque ellos decían que Alcohólicos Anónimos podía internarse básicamente en la educación, podía internarse en la construcción de centros de rehabilitación, de hospitales que se llamaran hospitales AA, y grandes proyectos también apegados a eso. Evidentemente, para llevar a cabo esos proyectos se requería ocupaba de muchos millones de dólares. Y entonces, ¿quién iba a proporcionar ese dinero? Dijeron, pues, ¿quiénes son los que proveen básicamente a sociedades sin fines de lucro? El público. Y entonces pidámoslo. Sin embargo, básicamente llegaron a un acuerdo. El acuerdo inicial fue que Alcohólicos Anónimos debería permanecer pobre, y que el dinero que manejara básicamente fuera únicamente el necesario para llevar a cabo el debido trabajo, es decir, la transmisión del mensaje. Y esta inspiración la tomaron de San Francisco de Asís, es decir, su movimiento así era. Es decir, el movimiento de San Francisco era, digamos, una pobreza corporativa. Igualmente el trabajo era sencillo. Un individuo trabajaba con otro y le transmitía el mensaje. Entonces de ahí se toma la inspiración y se llega a la conclusión de que Alcohólicos Anónimos también debería de ser de una corporación de esa índole, es decir, pobreza colectiva como comunidad. Sin embargo, a pesar de que habían tomado ya esa decisión, es decir, de que Alcohólicos Anónimos permaneciera pobre, hubo 3 tentaciones graves con respecto al asunto del dinero. 3. La primera ocurre en 1937, la segunda tentación ocurre en 1941 y la tercera ocurre en 1948, de las cuales yo creo... Ahorita... ¿Seguimos? Sí, dale. Ok, bueno. Fíjate, la primera tentación, ahí es donde, en 1937, aquí es donde se origina ese asunto de la dolorosa, y vas a ver por qué. En 1937, los primeros alcohólicos se reúnen con Jean D. Rockefeller. Así es. El de la famosa Fundación Rockefeller. Ya habían entablado pláticas previas con él. Le habían hablado a Rockefeller de sus grandes proyectos de construcción de hospitales, de centros de rehabilitación, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya le habían planteado sus propósitos. Y evidentemente se suponía o ya se daba por hecho que Rockefeller precisamente iba a financiar ese movimiento, es decir, iba a proporcionar grandes sumas de dinero. Estamos hablando de millones de dólares. Sí, sí. A través de su fundación. Obviamente, a través de su fundación. Sin embargo, cuando John D. Rockefeller se percata, es decir, él se percata de la espiritualidad del programa, es decir, de lo bien intencionado que era ya desde ese entonces el programa de Alcohólicos Anónimos. Y entonces en la cena donde se reúnen, les dice: mis amigos, he llegado a una conclusión.
por todo lo que ustedes me han dicho y lo que yo mismo que he observado, creo que el dinero puede echar a perder esto. Así que olvídense de los millones de dólares. Por eso se llama La Dolorosa. Imagínate a Bill W., por ejemplo, ya dando por sentado que iba a manejar. Evidentemente no era dinero para él, era para la fundación, sí. Para la Fundación Alcohólico, así se llamaba la oficina de los servicios generales en ese entonces. Y que de repente te digan... Siempre no. Abajo todos los proyectos, todos. Y entonces la inspiración de San Francisco ahí estaba, en la mente de los alcohólicos. Y ellos habían dicho, eso es lo que nos conviene. Pero John D. Rockefeller los obliga a seguir esa inspiración, a que la comunidad permaneciera pobre. Desde luego que sí los ayudó. Compró algunos ejemplares del libro grande y también estuvo pagándole un sueldo semanalmente, no sé por cuánto tiempo, pero estuvo apoyando a Bill W. y a su esposa Lois con un salario semanal. Pero nada que ver con las cantidades de millones de dólares soñado, que ellos habían las que se habían ilusionado. Ok. ¿Qué te parece? Vamos a nuestra primera pausa. No le cambien, ahorita continuamos con este programa, Un Mensaje de Vida y La Dolorosa. Bien, pues estamos de regreso aquí en su programa Un Mensaje de Vida. Y bueno, pues desearles a todos ustedes que están escuchando este programa, que ojalá que sirva a todos estos puntos de vista que tenemos nosotros para ciertos principios de Alcohólicos Anónimos, pero además decirle que nosotros estamos dispuestos a charlar con personas que quieran tener ese problema del alcoholismo, que nosotros no estamos exentos de que alguna vez en nuestra vida pudimos hacer más cosas, pero que el alcohol nos privó de todo esto. Pero el día de hoy estamos aquí y tal vez brindarle esa oportunidad que a lo mejor algunos de nosotros hubiésemos querido, aunque aquí no crea que es tanto así. Tal vez hubo personas que a mí me dijeron: oye, Gabriel, ¿por qué bebes tanto? Oye, ¿por qué no le paras? Oye, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Pero bueno, mis oídos estaban tapados, mis ojos igual, y yo no pude llegar. Pero un buen día alguien me preguntó, yo estaba en una situación muy fea, ya no me mantenía bien bebiendo, pero tampoco sin beber, así que llegué a una encrucijada, algunos le llamamos tocar fondo, llegaba a una encrucijada de mi vida en qué iba a hacer. Y bueno, pues ahora lo sé, ese que le decimos poder superior, Dios como yo lo concibo, pues me tenía algo reservado. Alguien me preguntó, qué casualidad que alguien me preguntó: oye, ¿no te gustaría dejar de beber? Salió de la nada. Y le dije, claro que sí, porque yo estaba en ese dilema de bebo o no bebo. No quería beber porque no me sentía a gusto, y sin beber tampoco estaba a gusto, así que ese día le dije que sí, que estaba dispuesta, y comencé a ir, y desde esa fecha no he vuelto a beber. Además, pues he tenido que hacer unos cambios en mi vida, sugerencia del mismo programa, y heme aquí el día de hoy conduciendo un programa de radio, cosa que ni siquiera soñé, y que el día de hoy pues se me da por el simple hecho de estar sin beber. Bien, pues continuamos con esta famosa séptima tradición, que para nosotros es muy importante. En nosotros, ahorita platicaba en el otro segmento el compañero Arturo cómo nace esta tradición, y posteriormente hacemos un resumen de lo que conlleva todo esto ya esta. Y nos hablaba de cómo en 1937 la Fundación Rockefeller, Bill, creyendo que podía obtener una buena cantidad para los proyectos que tenían en mente,
aunque por ahí en el libro grande dice que el alcohólico es un fantasioso. Y bueno, tal vez eso era nada más, pero el señor Rockefeller lo puso con los pies en la tierra y le dijo, ¿sabes qué? Eso no va a funcionar, y mucho menos para los futuros alcohólicos. Así que, henos aquí. Bien, Arturo, seguiríamos con la de 1941. Muy bien, antes de hablar de la segunda tentación con respecto al dinero, sobre el mensaje que estabas dando a las personas que tienen problemas con su forma de beber, también, pues evidentemente aprovechando que estamos hablando de este asunto del dinero, el dinero no, es decir, la falta del mismo no puede ser un impedimento para que alguien se acerque a algún programa de Alcohólicos Anónimos. Es decir, el dejar de beber no implica tampoco que alguien que no tiene tenga la necesidad de pedir dinero prestado o de que piense que necesita grandes cantidades de dinero. Precisamente nosotros hacemos énfasis en que en realidad estar en un grupo de Alcohólicos Anónimos básicamente no es requisito que tú llegues con dinero o tengas dinero. Con el simple deseo de dejar de beber, tú eres miembro. Entonces, no importa tu situación económica, puede ser que tengas o puede ser que no tengas, pero eso no tiene nada que ver. No es impedimento. De hecho, todos nuestros servicios a título individual, como grupo, como centro de servicios, son gratuitos. Nosotros no hacemos, por ejemplo, no llevamos a cabo colectas anuales, no hacemos campañas de boteo y tampoco aceptamos dinero de fuentes ajenas. Es decir, se pudiera pensar que estamos financiados por algún, no sé, en parte quizás por el gobierno municipal, estatal o federal, pero no. Todo lo que tenga que ver con fuentes ajenas a Alcohólicos Anónimos no se recibe ni un peso. Es decir, la tradición establece que los grupos deben mantenerse completamente, ahí está la palabra, completamente. Y cuando dice completamente significa que ni siquiera 100 pesos puedes aceptar de fuentes ajenas. Porque se podría pensar que hay límites. Sí, bueno, sí acepta de fuentes ajenas, pero que no sea mucho, no, para que no sea notorio. Poco, no, ni poquito. Por eso dice completamente. Entonces, todos los servicios que ofrece Alcohólicos Anónimos en los grupos a nivel de individuos son gratuitos para todos. Y continuando con el tema, la tercera tentación, fíjate, la segunda tentación básicamente a la que se enfrentaron los primeros miembros, ahora tiene que ver con la contraparte. Primero, que se ocupaban grandes sumas de dinero. Pero en esta tiene que ver con lo tacaños que somos. Acá nos fuimos al extremo. Es decir, en 1941 o antes de 1941 se publica en el Saturday Evening Post un artículo de Jack Alexander sobre Alcohólicos Anónimos. Como consecuencia directa, no, pues ya te imaginarás la cantidad. En el 39. Ajá, ya te imaginarás la cantidad de correspondencia que llegaba a la Fundación Alcohólica, a lo que hoy se conoce como Oficina de Servicios Generales. Y entonces, pues evidentemente, Bill solicitudes contaba con una secretaria únicamente. Entonces había mucha correspondencia, no había redes sociales, el teléfono también todavía no estaba en su apogeo. Entonces estaba muy limitado. Todas las solicitudes de auxilio o de socorro por parte de alcohólicos y de familiares tenían que ser contestadas de la misma forma, a través de correspondencia, y eso implicaba un gran trabajo. Entonces, Bill propone que se contrate personal a sueldo para contestar la correspondencia. Y por primera vez se solicita ayuda económica a los grupos de Alcohólicos Anónimos. Él solicita que por miembro sean enviados anualmente $1 sugeridamente. $1. Era para hacer funcionar la sede central, considerando los gastos mínimos. Sí. Y entonces Bill se siente mal porque no hay respuesta por parte de los grupos. De hecho, estaba de mal carácter un día, y ese día que estaba enojado,
se topa con el campeón de las recaídas. Bill W. se acuerda de sus crudas y dice, este cuate se anda muriendo. Y entonces decide resolverle la cruda de ese día y le dice, aquí están $5. Cuando que Bill W. estaba en quiebra en ese tiempo, no tenía dinero. Y si tenía, pues básicamente en su casa no había, dinero. Y entonces, pues evidentemente ese hecho, dice, evidentemente lo hizo para satisfacer su orgullo, porque dijo, yo que no tengo dinero, que estoy jodido, ve nada más, ayudé a este pobre infeliz con $5 para que se la cure, para que siga bebiendo, y aquellos que ganan buenos salarios ni siquiera se acuerdan de la fundación y no son capaces de mandar siquiera $1 al año. Pero luego se enfrentó a la realidad, ya en su grupo en la tarde y en la noche. Ahí el tesorero hacía una revelación, se debía un mes de renta, ahí en el grupo donde estaba Bill. Así que el tesorero, en esos tiempos el dinero, no se hablaba mucho de dinero porque el dinero y la espiritualidad en ese tiempo no se podían mezclar, se tenía mucho cuidado con los temas de dinero. Sin embargo, el tesorero les dice, muchachos, debemos un mes de renta y entonces les recuerdo que sean generosos cuando pase el sombrero. Cuando el sombrero llega con Bill, pues, saca una moneda, pero de $0.50. Pero dice, no, es mucho. Lo regresa a su bolsa y saca uno de 10 centavos. Y dice, fíjate, he aquí el meollo del asunto. Al que se andaba muriendo de la cruda, ese mismo día le dio $5. Y acá para su grupo era tacaño. 10 centavos. 10 centavos. Entonces, básicamente, ¿eso te recuerda todavía el día de hoy algo? Claro. Sigue vigente ese prejuicio. Sin embargo, básicamente es decir, nos fuimos al extremo. Entonces, de soñar con grandes sumas de dinero a llegar y dar 10 centavos, 20 centavos. Básicamente también fue un asunto para reflexionar, y al final de cuentas básicamente no en realidad nada más se les recordó a los grupos que evidentemente no que estuviera en riesgo, por ejemplo, el cierre de la sede central, porque tenía que seguir funcionando para la transmisión del mensaje, pero básicamente no hubo, en términos generales, no hubo respuesta, al menos en ese tiempo, por parte de los miembros, para sostener en este caso la sede central. Fíjate nomás. Bueno, nos vamos con la otra, la tercera. La tercera tentación fue la más grave de todas, porque esta sucedió más o menos ya como en 1948, donde ya existía una junta de custodios, lo que se conoce ahora como la Junta de Custodios de los Servicios Generales. En ese tiempo era Junta de Custodios de la Fundación Alcohólica, pero ya existía en ese entonces. Y en una reunión trimestral, de las que todavía tienen hasta la fecha, había un asunto, en los asuntos generales, así como nosotros manejamos en las reuniones de trabajo, asuntos generales, ahí había un asunto general que tratar. Tenía que ver con una herencia de $10,000 que había dejado una persona que ya había fallecido. La oficina de los servicios generales tenía que hacerse cargo precisamente de ese dinero. Y entonces el asunto era, ¿se aceptan o no se aceptan? Así que otro debate. Y otra vez ahí los que estaban a favor y los que estaban en contra. En esos tiempos todos los miembros estaban en quiebra. La mayoría de los miembros de los primeros alcohólicos se encontraban en quiebra. Y la sede central, no se diga, se requería mucho, se requería de bastante dinero. Entonces dijeron, pues, uno dijo, yo pienso que deberíamos de aceptarlos. Y con eso podríamos resolver muchos de los problemas económicos que tenemos el día de hoy.
Dice, pero no solamente esto, sino que de aquí en adelante deberíamos de aceptar todas las donaciones que nos hagan. Híjole, Julián. Pero investigando un poco, se dieron cuenta de que no era la única herencia ya disponible. ¿Había más? Sino que había más. Y la suma era como de $500,000. De todo. De todas las herencias que había. Así que ya era una gran cantidad de dinero. Y entonces se analizó el asunto detenidamente, pero también se dijo, bueno, puede ser que en un momento dado los custodios hagan un lado a la conciencia de Alcohólicos Anónimos, a la conciencia colectiva, y ellos empiecen a tomar decisiones a la hora de implementar nuevos proyectos. Así es. Entonces la conciencia colectiva de Alcohólicos Anónimos va a quedar fuera y estos van a empezar a ejercer influencia, lo cual tampoco se puede. ¿Por qué? Porque quien manda es la conciencia colectiva de Alcohólicos Anónimos. O sea, los miembros. Y entonces, finalmente, los custodios toman una decisión. También fue doloroso. No los vamos a aceptar. De hecho, que quede asentado, dijo uno, que futuras aportaciones o herencias no los vamos a recibir. Quedan fuera del alcance. Así que a partir de ahí queda establecida la séptima tradición de una forma clara. Todo lo que tiene que ver con dinero de fuentes ajenas no lo podemos aceptar. Muy bien. Vamos a nuestra pausa. No le cambien. Estamos en un mensaje de vida. Bien, pues estamos de regreso con este tema de la séptima tradición, en donde, bueno, podemos definir que dentro de Alcohólicos Anónimos, primeramente debemos ver la autosuficiencia que decías tú al inicio, de cómo los grupos deben de mantenerse a sí mismos, y está establecido en esa tradición de que lo que tú mencionabas ahorita, no depender, no hacer una dependencia de gente ajena a nosotros, sino incluso así inicia la secta. Dice, bueno, ahora los irresponsables se han vuelto responsables. O sea, tenemos que automantenernos nosotros. Y de hecho, en Alcohólicos Anónimos, bueno, toda la estructura de Alcohólicos Anónimos la mantienen los grupos o los miembros de los grupos. Somos los que mantenemos toda la estructura completa. Ser independientes, lo que tú mencionabas, rechazar dinero de fuentes ajenas a nuestro programa. Y otra cosa que es algo de lo más elemental, la gratitud que debemos de tener a este programa que nos da una nueva vida, que nos da una esperanza para toda la problemática que vivíamos y que nos salva aún pues del alcoholismo y nos lleva a una mejor vida, una nueva vida. Entonces, a través de la gratitud, pues nos sentimos que debemos de hacer algo. Y es cuando decimos, bueno, tenemos que dar de nosotros tiempo, dinero y esfuerzo para poder llevar este mensaje a toda la gente, sin de ser posible a toda la gente, pero a la que más se pueda, y decirle que cómo le estamos haciendo el día de hoy nosotros, cómo pudimos salir de ese mar de alcoholismo, cómo pudimos salir de ese hoyo en el que estábamos. Yo lo digo en lo personal, vivir más de 30 años en ese hoyo no es sencillo, no es fácil. No es fácil llegar a Alcohólicos Anónimos y no es fácil salir de ese hoyo. O sea, yo sé lo que viví y sé cómo me costó salir de ese hoyo. El día de hoy trato de hacer lo mejor de mí,
dar lo mejor de mí para llevar ese mensaje, para decirle a aquel que está batallando todavía y que a veces es renuente y que no quiere acceder, no quiere aceptar. Pero ahí estoy, de todas maneras, dándole ese mensaje. No insistiéndole, pero sí diciéndole lo que estoy haciendo el día de hoy y lo que puede tener él algún día. Y la otra es que tenemos que hacer la unidad entre todos nosotros en la autosuficiencia financiera, fortalecernos, hacer la unidad. El día de hoy están haciendo la unidad nuestros compañeros allá en Guacamayas, en el grupo Volver a Nacer, donde 2 compañeros cumplen 1 año de estar abstemios, de estar sin beber, de estar en el programa. ¿Y por qué no hacer algo en donde sea vistoso para los que todavía están bebiendo, que digan, bueno, ¿y estos por qué se juntan tanto? Ese es, por lo menos, intrigarlos, decirles, bueno, ¿qué hacen tanto esos amigos? Fiestas cada rato, pero no beben. Entonces el día de hoy hay 2 plenarias, 2 compañeros que exponen sus puntos de vista sobre algunos temas, y que está la compañera Noemí y el compañero de La Mira, un compañero de por allá de La Mira que viene a exponernos un tema también, y qué bueno que el día de hoy hacemos esa unidad para continuar en este camino que es la abstinencia, y que estamos en este proceso de recuperación, primero de nosotros mismos, de nuestros valores, pero también hacer lo que tú mencionabas hace rato, los principios de San Francisco, olvidarnos de nosotros para entregarnos de lleno a los demás. Y eso es lo que es un poquito difícil, eso es más doloroso que aceptar la séptima. Claro. Cambiar nuestra forma de ser para empezar a hacer lo contrario es muy difícil. Claro, cuando hablamos acerca de la pobreza corporativa, es decir, nos referimos pues a la pobreza como comunidad, no significa que no necesitemos dinero para funcionar. Lo que estamos diciendo es que no se necesitan grandes sumas de dinero. Los grupos de Alcohólicos Anónimos, desde luego, funcionan a través de los donativos o de las aportaciones de sus miembros, porque también Alcohólicos Anónimos no tiene propiedades. Es decir, cada uno de los grupos son rentados. Así es. Nuestros centros de servicio, conocidos como oficinas intergrupales, distritos, las oficinas de nuestra área, son salones o son lugares que son rentados. Y para ello, para su funcionamiento, se requiere de la séptima tradición. Pero no como la gente suele imaginarse, que existen grandes cantidades de dinero. No, el dinero lo manejamos, el dinero necesario, aquel que sirve ¿para qué? Para cubrir el objetivo que tenemos, la misión que se nos ha encomendado, que es alcanzar al alcohólico que todavía está sufriendo. Si nosotros trabajamos directamente, por ejemplo, con un alcohólico de cara a cara, evidentemente a él no le cuesta ningún centavo, porque si le obsequiamos literatura y nosotros dedicamos tiempo, en realidad la ayuda es para nosotros, no es tanto para él, así que no hay pérdida de tiempo, no hay nada que lamentar. En realidad eso a nosotros nos garantiza la sobriedad en un momento dado. Es correcto, mira, la gente a veces piensa que cuando nosotros vamos con algún borrachín, con alguna persona que tiene problemas y disculpen por la palabra de borrachín, porque pues eso era lo que yo era, un borrachín, por eso me quedó grabado, pero aquella persona que bebe constantemente y que no puede parar de beber, que tiene problemas con su manera de beber, cuando vamos y lo abordamos, en realidad se cree que yo lo estoy ayudando, y no. Porque yo a veces tengo por ahí intercambios de palabras con mis compañeros que me dicen, mis compañeros de trabajo me dicen, oye, ve ayuda a fulano, ve ayuda a sutano, entonces ¿para qué estás tú? Ve a ayudarlos. Y me da risa y les digo, sí voy a ir, pero no para ayudarlo a él, voy a ir para ayudarme a mí. Porque eso de que yo vaya a hablar con alguien y si medianamente logro que me escuche, eso a mí me va a poner bien y eso me ayuda
directamente a mí. Y con eso estoy cumpliendo con uno de los objetivos del programa, que es transmitir el mensaje. Entonces, aquí en Alcohólicos Anónimos podríamos decir que es el mundo al revés. Porque, imagínense, le decía ahorita, bueno, te reías de que seguir los principios de San Francisco de Asís, no es una tarea fácil. Imagínate que en vez de que me den yo tener que obsequiar algo, oye, que le voy a dar un libro a aquel, no, páguenmelo. No, tener que desprenderme de todo esto para poder llegar a cumplir el objetivo. Hemos llegado al final. Arturo, ¿algo más que quieras concluir? Pues nada más, coincido contigo. El día de hoy yo creo que como miembros de Alcohólicos Anónimos lo que intentamos, hacemos el esfuerzo es de vivir a la altura de lo que Él hizo por nosotros. Y esta séptima tradición nos recuerda que el ser desprendidos, el ser agradecidos con nuestra comunidad, es decir, con la comunidad que me ha salvado la vida, básicamente tiene que ser así. Es decir, al no tener apoyos de fuentes ajenas, la responsabilidad recae sobre nosotros. Pero evidentemente no es una responsabilidad que se tenga que lamentar. En realidad algunos compañeros dicen, ¿no te parece, Arturo, que gastábamos más cuando bebíamos? Y la verdad es que pues, no hay una comparación. Lo mucho o poco que pudieras gastar aquí en cuanto a ser parte de la comunidad, pues, la verdad no se compara para nada con nuestra época de bebedores, ¿no? En donde realmente se despilfarraba el dinero de nosotros y de otros. Así es. Bien, pues agradecerte, Arturo, por estar aquí acompañándome en este programa. Gracias por estar aquí. Agradecerle al ingeniero que nos apoya por ahí en los controles. Gracias, ingeniero, pero sobre todo agradecerle a usted que está a través de la radio, a través de su teléfono, a través de su aparato receptor, escuchando este programa. Le invitamos a que continúe con la programación. Enseguida viene el fonógrafo, esa música que llegó para quedarse. Esa música. Aquí en 105.1 FM. Nosotros nos escuchamos el próximo lunes en otra emisión de Un Mensaje de Vida. Muchas gracias y buenas noches. Dios mío, concédenos serenidad para aceptar las cosas que no podemos cambiar, valor para cambiar las que podemos y sabiduría para reconocer la diferencia. Esto fue Un Mensaje de Vida. Te invitamos a escuchar nuestra próxima emisión aquí en Radio Vida 105.1 FM.